Qué alegría compartir con ustedes una jornada más del Poder de la Tarde, esta vez con un poco de el poder de la cultura, que hoy se convierte en el poder de la historia. Siempre será una ocasión interesante, fascinante para un servidor poder compartir con ustedes, y sobre todo cuando traemos a la mesa, al plató, como se le dice en Europa, a un destacado periodista, diplomático, historiador. No se pueden perder el programa de hoy ni de nunca. Pero previo, hay que irse a la sabiduría. Y si tú haces la sabiduría en un minuto, vamos a escucharla y luego le digo de quién se trata, que ustedes deben imaginar. ¿A quién tenemos de invitado hoy? Periodista, diplomático, investigador, político, analista, buen amigo, cultor de la historia vaticana, conoce Europa, conoce República Dominicana y conoce a los políticos. Vamos a un minuto de sabiduría. Minutos de sabiduría de Torres Pastorino. No busques los primeros puestos. Mientras más te expongas a las miradas ajenas, tanto más será el blanco de celos y envidias. Las vibraciones negativas, aunque no te hagan mal, podrán cansarte en el trabajo de defenderte. Procura obrar discretamente pero con firmeza, dejando que los vanidosos y superficiales aparezcan en una luz de la que tú no necesitas para brillar. El vidrio común brilla mucho como el sol, pero el brillo del oro está escondido en el cofre, sin que por ello valga menos que el vidrio. Minutos de sabiduría. Sí, tengo el grato placer de compartir el plató de hoy, como les decía, con el periodista Víctor Grimaldi. Saludos, Víctor, qué alegría. Gracias por invitarme a estar contigo y con tu amable teleaudiencia. Debo decirte que se complacen los televidentes, me lo hacen saber. Se tratan de programas que no pierden en el tiempo la vigencia de los temas que tratamos. Siempre me ocupo, por eso no hablo de fechas específicas, aunque hoy volvemos a hablar de fecha. Ustedes saben que nos quedamos por ahí por los años 70, no sé cuál fue el último año que nos quedamos. Y la gente me lo reclama, pero debo decirle que el centenario que nos elaboró Adriano Miguel Tejada con el periódico Hoy tiene tiempo. Es decir, no es hasta el 23. Ya ha pasado casi un cuarto de siglo. Sí, 25 años. Sí. Pero son fechas muy especiales. Ustedes saben que a mí me encanta, bueno, la palabra no es encanta, a mí me satisface cuando converso con Grimaldi. Por ejemplo, mire, la BBC, que ustedes saben que es una gigante multinacional empresa de medios, tiene su radiodifusora, que es de las más famosas del mundo, la BBC, tiene su canal de televisión, tiene su revista. Y miren esto, 1963, el año que cambió el mundo. ¿Por qué el 63? Víctor Grimaldi Céspedes se considera... Víctor Manuel. Se considera que el año 1963, hace 30 años, cambió el mundo. 60 años. Del 1963 al 2023, 60 años. 60 años. Del 63 al 2000 son 40. Al 2003. Y del 2003 al 2023, 40, 60, 20, perdón, 60 años. Bueno, si en el 1963, cuando yo tenía 13 años de edad, me hubiesen hablado de 60 años atrás, o de 20, digamos, del 1943,
yo no hubiese tenido idea. Y si me hubiesen hablado de 20 años antes del 1943, menos. Ahora uno toma el teléfono, el telefonino, como le dicen los italianos, y encuentra así muchas cosas y se actualiza. Esa es la ventaja, una de las ventajas de la comunicación. Pero en el año 1963, 60 años después del 1903, el siglo XX había empezado en el 1901. Pasaron tantas cosas que así mismo uno puede, mirando hacia atrás hoy, tantas cosas que pasaron. Y ese año, el 1963, fue un año importantísimo, porque una nueva generación de políticos en los Estados Unidos, encabezada por el presidente John F. Kennedy, ya tenía 2 años gobernando. En Europa había un proceso de cambio, en Italia. En Alemania gobernaba Konrad Adenauer, que era un estadista de mucha edad, y en Francia Charles de Gaulle. Pero se veían los cambios de la época, después que el mundo había comenzado a vivir en los años 50 del siglo XX, lo que se llamaba la Guerra Fría, que la Guerra Fría no fue más que el resultado de la competencia o la rivalidad entre un bloque encabezado por Rusia y otro por los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la guerra que se desarrolló entre el año 1939 y el 1945. Pero lo paradójico es, Luisín, que esos dos grandes bloques que competían en la llamada Guerra Fría, que parece que ahora hemos vuelto a una especie de Guerra Fría, habían sido aliados. En la Segunda Guerra Mundial, Rusia, que era la cabeza de los países llamados socialistas, estuvo aliada Rusia con los Estados Unidos y con Inglaterra, enfrentando a lo que se llamó el eje nazista, fascista, que integraban Alemania, Japón e Italia. Pero en los años 50 eso cambió, y en los 60, ya en el gobierno de Kennedy, hace 60 años, 1963, esas tensiones estaban presentes. Parecía, y eso es algo que está saliendo ahora, aunque siempre se ha escrito y se ha hablado, pero ahora está saliendo de nuevo, que el presidente John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, significaba una nueva era, inclusive en términos de paz, y que podía haber una paz duradera con la Unión Soviética y cambios en el tema de la Guerra Fría. Pero fue asesinado. Por eso fue un año tan importante, porque fue un cambio trágico y traumático, no tan solo en la sociedad norteamericana, sino en el resto del mundo. Aquí, en el año 1963, tuvimos también un acontecimiento muy importante. Primero, la toma de posesión de un gobierno demócrata, elegido en las elecciones de diciembre del 62, que encabezó el profesor Juan Bosch. Tomó juramento el 27 de febrero, algo muy especial. De unas elecciones que se habían hecho el 20 de diciembre del 62. Sí, de 2 meses antes del año 1962. Y el 25 de septiembre, 2 meses antes del asesinato del presidente Kennedy, Juan Bosch fue derrocado. 25 el gobierno de septiembre. Nada más bueno, duró 7 meses. Por eso ese año, dando estos detalles, fue tan importante. Quise entrar porque vamos a comenzar a partir del año, la década del 60, año 1961. Tienes aquí para servirle a los televidentes esta colección que es vuestra, que la escribió Adriano Miguel Tejada para el periódico Hoy, y que nos ha nutrido en los últimos programas, en los diferentes programas que hemos hecho, un repaso de la historia. Qué interesante ha sido eso,
pones en cultivo tu memoria, los recuerdos y las coincidencias, porque muchas de las cosas que estamos viendo que ocurrieron en esos años se están repitiendo. Yo quiero que hagamos un repaso muy rápido. ¿Cómo no? Con de mucho esos gusto. años, ¿Cómo no? pero que entremos en personajes hoy. Sí, por favor. Determinados, que entremos, por ejemplo, en Joaquín Balaguer, en Juan Bosch, en Elías Wessing y Wessing, en Antonio Inver Barrera. Entonces vamos a hacer una cosa, Víctor, vamos a ir solo citando los hechos, porque uno se emociona, se apasiona y cuenta parte de la historia. Arranquemos con el 61 y cuando quieras hacemos pausa para entrar en esa década del 60 donde el personaje no es Trujillo, que lo matan iniciando el año, la década, sino Balaguer, para mí. Pero ahí viene la revolución también, son muchas cosas. Rápidamente. Vamos a ver. Vamos a ver las portadas, ¿verdad? Las vamos enfocando con la cámara. En el 1961 el acontecimiento más importante es que el 30 de mayo Trujillo muere ajusticiado, el 30 de mayo. Y Balaguer, que era el presidente titular, asume realmente el poder. Pero, eso es lo primero, Rápido. pero internacionalmente, tú das la nacional y yo la internacional. Internacionalmente lo más importante es Yuri Gagarin, es el primer hombre en el espacio. Y se hace la separación, como ustedes están viendo aquí, de Alemania dividida por el muro. Esas son parte de las más importantes noticias internacionales que evidentemente incluye la frustración de la Bahía de Cochino por parte de 1962. Juan Bosch gana las elecciones del 20 de diciembre. Ya en enero de ese año, Joaquín Balaguer había sido sacado del poder a mediados de enero. Esos son los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Y a nivel internacional tenemos aquí crisis de los misiles, amenaza la paz mundial, que es lo que da el comienzo de la Guerra Fría, como tú citaste. La iglesia se moderniza y comienza la droga talidomida. Talidomida. Siempre hay una droga. Que las drogas son de laboratorio, Las drogas no salen de la nada. Y la LSD. Claro. Que era de esos años también. Exactamente. Argelia logra independencia. No sé si tú viste una película que se llama... Suicidio de Marilyn Monroe, y aparece James Bond, eso es en el año 62. ¿Tú viste una película que se llamó Easy Rider? Oh, claro. Con LSD era, se drogaban. Sí, como Estamos hablando de hace 50 años atrás. Sí, pero yo no la vi hace 50, sino después. 1963. Juan Bosch asume la presidencia y es derrocado a los 7 meses, lo que decíamos. El gobierno de Bosch construirá las presas de Tavera y Valdesia. Las construyó Balaguer porque no la pudo construir, pero Juan Bosch la comenzó. Marichal lanza un no-hitter y el movimiento 14 de julio, en el mes de noviembre, se va en las montañas y mata en diciembre a Manolo Tavares. 20 de diciembre también. A nivel internacional, obviamente asesinan al presidente John Fitzgerald Kennedy, aquí director, como usted está viendo ahí. Muere el Papa Juan XXIII. Martin Luther King habla de su sueño en una marcha de los derechos. Ahí está Lee Harvey Oswald. Y ahí está Martin Luther King, que habla de su sueño en una marcha de los derechos que ocurrió en Washington. Hay una noticia interesante en ese año, una mujer prostituta que tumbó un gobierno. ¿En qué país fue eso? El ministro de Defensa inglés John Profumo presentó su renuncia con él su gobierno de un escándalo provocado por una prostituta de nombre Christina Killer. Se enredó con ellos, tumbaron el gobierno y por ahí se fue todo. Señores, ese 63, como dijo Víctor hace un rato, fue un año de muchas cosas. Arrasó los Beatles, la aparición del grupo de Liverpool. Miren ahí qué jovencitos se veían los Beatles.
Este es el año 63. Bueno, el asesinato de Kennedy, ¿me permites la revista? Sí, cómo no. Esta es una revista en italiano, aunque es en el fondo de BBC. Fue un hecho. Aquí va el presidente Kennedy, su esposa al lado, Jacqueline Kennedy, y este señor que está aquí delante de él, John Connally, su esposa también al lado, fue gobernador de Texas, era gobernador de Texas en ese momento. 8 años después, estuvo aquí en la República Dominicana en el Palacio Nacional, porque él era del Consejo de Directores de Falcon Bridge Dominicana, de la empresa que explota el ferroníquel en Bonao, John Connally. Él fue herido en ese atentado también, pero tuvo la suerte, a diferencia del presidente Kennedy que murió, de sobrevivir a ese hecho. Bueno, como estamos en el 63 y tuviste la ocasión, este es un año que ocurrieron muchísimas cosas, ¿no? Como por ejemplo el futuro de la forma, salía este radio cassette. Fíjate la cosa, el radio cassette surgía ahí. Luego tuvo Elvis Presley, los londinenses, los ingleses tenían los Beatles, pero estaba la época de Elvis Presley, ¿no? Surgió la Walt Disney, los primeros ensayos de Walt Disney. Murió el Papa Juan XXIII, como se señaló. Era una época muy florida de muchas situaciones, y la verdad es que es un año que lo marcó los Beatles, la muerte de Kennedy. El tema del espacio comenzaba a hacer mucha historia. Antes ya había estado primero Yuri Gagarin, pero ese año los norteamericanos mandaron el primero, porque el espacio, el primero que llega es un ruso. En el 69 los americanos son los que primero pisan la luna, que hay quienes dicen que no llegaron nada, pero sí pisaron, hasta prueba en contrario. En el 57, 6 años antes, los rusos habían enviado un perro al espacio, un satélite. Sí. Tienen los el rusos mérito. siempre fueron adelante en la tecnología. Fueron adelante. Los rusos saben mucho. Ahora, otra de las cosas que marcó fue esto, ¿no? I have a dream. Yo tengo un sueño de Martin Luther King. Y además, el primer negro que llega a la Casa Blanca es Barack Obama, pero el primer negro que desafió el mundo en términos políticos fue Martin Luther King. La lucha por los derechos civiles. Exactamente. Que el presidente Kennedy fue realmente quien la auspició y la patrocinó. Se firmó al año siguiente, en el 1964, ya Kennedy muerto, el vicepresidente había asumido las funciones de presidente, Lyndon Baines Johnson, y firmó la ley de los derechos civiles, pero fue una lucha que comenzó en finales de los años 57 y culminó en el 63 con esta gran marcha. Veíamos la fotografía, sí. Martin Luther King, en esa gran zona de Washington, una manifestación inmensa, pero el presidente Kennedy fue el que apoyó. Pero fíjate que... Ahora, fíjate, déjame destacarte lo siguiente. Aquí nosotros, y en general la gente, cuando ve el tema de los derechos civiles y ve al Partido Demócrata, piensa que el líder de los derechos civiles de los Estados Unidos, de las minorías, es el Partido Demócrata, no es así. El partido que abolió la esclavitud en Estados Unidos fue el Partido Republicano. El presidente Abraham Lincoln, en el siglo XIX, cuando decretó la abolición de la esclavitud y en la guerra civil, era el Partido Republicano. Los demócratas eran los partidos racistas, representaban a los racistas y esclavistas del sur. Pero con el tiempo, que esa es una de las grandes riquezas de la sociedad norteamericana, la sociedad evolucionó y ya los demócratas también se adhirieron a esas luchas. Fue el presidente republicano Dwight Eisenhower, que gobernó Estados Unidos
desde el 1953 hasta enero de 1961, quien emitió las primeras leyes. Cuando en aquel incidente famoso de Rosa Parks en un autobús, porque a los negros no se les permitía sentarse donde estaban los blancos, y los republicanos fue que comenzaron a cambiar esa situación. Por razones electorales y políticas, los demócratas después tomaron esa bandera, y el presidente Kennedy, que era un joven con unas ideas ya más progresistas, asumió esa bandera en el Partido Demócrata. Buen dato esta comparación, esta buena referencia que hace de ambos partidos, que siguen siendo el sistema más poderoso políticamente hablando en un país. Fíjate que las organizaciones políticas, vale decir los partidos políticos en cada país, se resquebrajan, suben, bajan, uno sube, uno pierde, pero lo que son los demócratas, lo que son los republicanos, por herencia, por tiempo, guardan cada uno de ellos. Y eso que tú señalas es tanto así. Hay quienes piensan que con los demócratas nos va mejor, y otros a partir de cuando llegó la época Trump. Pero es interesante un día discurrir sobre este tema, que me muero por hacerlo, por ejemplo, un día con la participación de Alfonso Poy, que es un seguidor nuestro cuando esté aquí, que vive en los Estados Unidos. Pero no quería marcharme del 1963, cuando muy bien señalaste y ubicaste a Martin Luther King como el pionero, el grande, el que desafió y el que hizo de la historia una nueva vida a partir de la marcha de Washington. Y cuando la frase, si hay 10 frases memorables en el mundo, una de las primeras es "yo tengo un sueño", que a partir de ahí todo se vino a colegir los derechos. Pero por igual, Víctor, hablando un poco de raza, ¿no?, de los negros como tal, mientras conversaba me vino a la mente Frank Robinson. Frank Robinson fue el primer negro que jugó en el béisbol de las Grandes Ligas con los Dodgers de Brooklyn. Usaba el número 42 y por eso cuando llega el día de Frank Robinson todos usan, porque había discriminación racial. Pero no me puedo olvidar de Nelson Mandela, que como tal entonces deberíamos ubicarle el líder de los derechos, de los derechos para el mundo, para África, del apartheid, pudiera ser, ¿verdad? Bueno, ahora que hablas de apartheid, porque yo te iba a pedir permiso para saltar, relacionando a Martin Luther King con esa lucha por los derechos civiles y por los derechos humanos, yo te iba a pedir, y lo voy a hacer, me concedes el permiso. Con mucho gusto, con mucho gusto. Saltar un año, saltar unos años, porque han mencionado el apartheid, y precisamente yo iba para el año 76, y al abrir la cronología veo que en el año 1976 hubo disturbios, desórdenes, luchas, etcétera, en Sudáfrica, de donde era Nelson Mandela, sí, contra el apartheid. Esa era la época en que estaba Nelson Mandela preso. Claro, que ha sido una de las historias. Pero déjame destacar lo siguiente, porque quiero ir al 76 precisamente y relacionándolo con Martin Luther King y la sociedad norteamericana y el impacto que tienen en nuestros países los cambios de política exterior. En 1976, 13 años después del 63, de ese gran acontecimiento que fue la lucha por los derechos civiles que encabezó Martin Luther King, quien fue asesinado, sí, 5 años después, sí, cómo no, en abril de 1968. Sí, porque las sociedades no permitían tanto como eso. Pero fue asesinado también en junio de ese año, del 1968, Robert Kennedy, el hermano del presidente John F. Kennedy, que ya había sido asesinado el 22 de noviembre del 63. Porque había toda una tendencia en la sociedad norteamericana a impedir
una renovación. Pero ¿qué ocurrió en el 76, Luisín? 13 años después del 63 y 8 años después del asesinato de Luther King y de Robert Kennedy. ¿Qué sucedió? En el año 1976, y me llama la atención de que no está en la cronología que publicó Adriano, por lo menos en titulares, ¿verdad? En el año 1976 ganó las elecciones este señor que está aquí. James Carter. Histórica foto. Eso es en Washington, ¿eh? Yo estaba ahí delante de ellos. Sí, cuando me pasaron por al lado, yo estaba ahí en ese momento. Que no fue la única vez que Balaguer fue allá. Bueno, memorable la visita de Balaguer, creo que... A la Casa Blanca, esta fue la primera visita. Sí. Él volvió después... Con Ronald Reagan. 11 años después, porque esta fue en el 77. Y él volvió con Ronald Reagan. Correcto. Esta foto es del 8 de septiembre de 1977. El presidente Carter la había asumido en enero de ese año. Había ganado las elecciones de noviembre de 1976. Yo lo había conocido a él cuando era gobernador de Georgia. Georgia, un estado del sur donde predominó mucho la esclavitud. Sin embargo, él era del Partido Demócrata, ya de un Partido Demócrata renovado. Y las políticas que desarrolló el presidente Jimmy Carter contribuyeron a desmantelar en América Latina las dictaduras militares. Es más, el presidente Joaquín Balaguer, que no era un dictador militar, y muchos gobernantes de América Latina, la mayoría o casi todos, estuvieron presentes en Washington en esos días, porque fue con motivo de la firma de los tratados canaleros, como se dice, del Canal de Panamá, para transferir a Panamá en el año 1999 el Canal de Panamá. Que al final ya se cumplieron ese tiempo. Y fue entregado ya. Y devuelto, y es lo que hace a Panamá más rica de la cuenta. Entonces, por eso quería hacer ese salto y hacer notar ese cambio. Y entonces me quedo con citar un tema más, no por un asunto racista ni de negro, que hay que incluir ahí el deporte. Ya te cité a Frank Robinson, pero tengo que citarte a Cassius Clay, que hizo historia, se cambió el nombre, pero pocos en el mundo son tan grandes como Cassius Clay. Obviamente, ahí tiene que salir el gigante Michael Jordan, ¿verdad? Y cosas así. Ese año 63, que no podemos perder de vista, Víctor, que es el que estamos compartiendo el recuerdo de las historias que ocurrieron, definitivamente tú tienes toda la razón cuando iniciaste el programa. Ese año cambió el mundo. No puede olvidarte que ahí es que se consolida la victoria a la victoria vietnamita, a lo que fue la más ofensa ridícula y derrota de los norteamericanos, la principal potencia del mundo en Vietnam. Y fue cuando salieron aquellas fotos y aquellas condecoraciones y aquella salida a las calles. Pero la guerra de Vietnam para los Estados Unidos terminó en el 1975. Con aquella, ¿cómo se llama? Cuando se arriada la bandera. Sí, fue en el 75. No. 1975. Con mucha lógica. Y en el 63 que se... No, en el 63, que fue 12 años antes del 75, la escalada de la guerra, ¿verdad? Aquí se intensificó. Ahí está. Sí, pero eso fue hechos que ocurrieron en las luchas de los revolucionarios vietnamitas contra los pro-norteamericanos y contra las tropas norteamericanas. Como esta, por ejemplo, y aquí esta famosa foto del general de ellos que ya... Porque hubo un golpe de Estado. Correcto. Antes de la muerte de Kennedy, a principios de noviembre, fue degollado, en un golpe de Estado degollado, lo mataron y prácticamente lo degollaron, el presidente Diem, que era católico, por cierto.
que es católico. Era bueno, católico. Vamos a seguir, porque dijimos que iba a ser corto la historia, pero hay años que son especiales. Sí, yo estaba buscando unas fotos aquí. Buena revista Vamos. esta, la del 63, el año que cambió el mundo. Vamos al 64, Víctor. Bueno, voy a buscar unas fotografías para enseñarlas en un momentito, pero mientras tanto, entonces, dimos ese salto, que fue importante para hacer las comparaciones. Un insert. Después del 63, tuvimos el año 1964. Ya había lo que se llamaba el gobierno del triunvirato, era una dictadura civil y militar. Explotó el polvorín militar en Villa Duarte, Balaguer estaba fuera del país, exilado, lo habían sacado del país en el 62. Y como se ve ahí, funda el Partido Reformista. Fundó el Partido Reformista. Le quitaron la autonomía a la UAS. Dice, Sí. ahí eliminan el fuero. Y la República Dominicana participó en las Olimpiadas de Tokio, Japón. Oh, pero En esa claro. ocasión. Debo, Y en enero, debo decirte, sí, pero lee bien ahí en las Olimpiadas de Tokio, ¿cuál fue la característica? Que fue la primera vez. por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, Con un vegano. la bandera dominicana desfiló portada por un atleta nativo de nuestra tierra. De La Vega, Porfirio Vera, Alberto el Gringo Alberto Torres. el Gringo Torres, yo iba a decir Popo Vera, que es de La Vega, el Gringo Torres, y que desfiló en compañía de Huichi García Saleta, que fue el presidente a la sazón, grande siempre Huichi García Saleta. Del Comité Olímpico Dominicano. Así es. Bueno, dice aquí también que en el año 1964, va a ser 60 años el 2 de enero próximo, abrió sus puertas el Banco Popular Dominicano. Bueno, ciertamente. El principal ejecutivo del banco, el señor Alejandro Grullón Espaillat, manifestó que el Banco Popular cuenta con el apoyo del Banco Popular de Puerto Rico en los aspectos operativos. Estuve recientemente en lo que fue este aniversario. El banco es de capital esencialmente dominicano y planea expandir sus operaciones hacia otras ciudades del país. Se afirmó que la primera sucursal del banco se abrirá muy pronto en la ciudad de Santiago, año 1964. Y la parte internacional cae en Nikita Khrushchev, como ustedes ven aquí. Aquí dice Khrushchev, pero uno nunca se le olvidó de Nikita. ¿Tú te acuerdas de eso, Víctor? Ni quita ni pone. Tonkin mete más a Estados Unidos en Vietnam. Y aquí está, mira, nuevamente Jesús Clay. Óyeme, pero Ian Fleming, creador de James Bond, fue el que murió hoy. Pablo VI se convirtió en el primer papa que visita Jerusalén. Y bueno, el año que Lyndon B. Johnson ganó las elecciones. Este es el año 64. Lyndon B. Johnson era el vicepresidente del presidente Kennedy Cuando fue asesinado. cuando fue asesinado. Vamos al 65, Víctor. Olvídate de esa foto y vámonos rápido. 1965, estalla la guerra civil e intervienen los Estados Unidos. Francisco Camaño e Inver Barreras encabezan gobiernos diferentes. Profundizamos un poco en el 65. Tengo por ahí unos documentos cuando me pediste que trajera. Con mucho gusto, pero déjame decirte qué pasó internacionalmente. Asesinan a Malcolm X. Tú sabes que estos asesinatos tienen una historia de pasión, de disturbios, de racismo y de todo, pero la gran noticia que privilegió la publicación fue el hombre camina en el espacio por primera vez. Un caminador fue los rusos. Los rusos hay que sacarle como dicen, su espacio aparte, ¿no? Seguía la guerra de Estados Unidos. Óyeme, el 15 de febrero del 65 falleció el hombre de Adelita, Nat King Cole, y desapareció el Che Guevara. Camilo Torres se une a las guerrillas colombianas y 8 estados norteamericanos. Pero esto fue noticia en el 65. 8 estados norteamericanos sufrieron un apagón de 14 horas. Aquello fue la catombe, ¿te acuerdas? Un apagón
en El 14... apagón de Nueva York fue muy famoso. Sí. Incluso afectó a parte del sureste de Canadá, ese apagón, Bueno, el del aquí, 65. aquí está época de Perón, que ganó las elecciones. Este es el año 65 y por supuesto vamos a entrar en materia con lo que plantea de lo que ocurrió, la guerra civil de República Dominicana, en República Dominicana el 24 de abril de 1965. Bueno, los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos le llaman la crisis dominicana del 65. Estos son soldados que enviaron a intervenir la República Dominicana de Estados Unidos, de Estados Unidos, pero el grueso de los soldados que vinieron de fuera a intervenir eran norteamericanos. El contingente internacional era de 2 o 3 mil, 2.000 quizás. Esa A quiere decir airborne, paracaidista. Ese es de los Estados Unidos. Hay de El Salvador, hay de Honduras, de Brasil, Paraguayos. de Paraguay, pero eran pocos. De Brasil sí eran como 1.000 y tantos, pero de Estados Unidos fueron 23.000 soldados. Se habla de 42.000, pero realmente fueron 23.000 realmente que intervinieron en el año 1965. Esta fotografía, muy famosa, porque antes se conocía mucho, es en la calle San Juan Bosco, en la ciudad de Santo Domingo, frente al Colegio María Auxiliadora, que es el colegio que está frente al Colegio Don Bosco. Un soldado norteamericano, un jeep del ejército norteamericano, un niño dominicano tirado en el suelo. Aquí están soldados de Estados Unidos distribuyendo comidas, hicieron labores también humanitarias, aparte de que agredieron a los constitucionalistas civiles y militares. Aquí está el nuncio apostólico, el embajador del Papa, Monseñor Emanuel Claricio, que jugó un papel de mediación muy importante. A la izquierda, el señor José Antonio Mora, era entonces el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y a la derecha, este que está aquí, fue el embajador de Estados Unidos entre marzo de 1962 hasta después que derrocaron a Juan Bosch. Pero el presidente de Estados Unidos lo mandó durante unos días en mayo de 1965, se llama John Barlow Martin. Aquí hay soldados médicos norteamericanos atendiendo a un herido, dice que es un reverde, le llaman a los constitucionalistas. Y tengo otras cosas por ahí que las vamos a ver ahora mismo. Independientemente de este libro que tiene mucha documentación, que se llama Golpe y Revolución, Luisín, el titular que vimos hace un momentito, del año 1965, decía que estalló la guerra civil a partir del 24 de abril, el 28 de abril la intervención de las tropas norteamericanas, y habla de que se formaron dos gobiernos, uno encabezado por Francisco Alberto Camaño y otro por Antonio Inver Barreras. El gobierno que encabezó el presidente Francisco Alberto Camaño, señor, era el verdadero gobierno dominicano, legítimo y constitucional, porque el profesor Juan Bosch, que fue presidente de la República desde el 27 de febrero hasta el 25 de septiembre del año 1963, fue derrocado y estaba exilado, entonces no podía venir no lo dejaban además venir. Estaba en Puerto Rico, un territorio dominado por los Estados Unidos, y desde allá, conversando por teléfono con los militares y los civiles constitucionalistas, decidió, en coordinación con quienes estaban aquí, formar un gobierno constitucional, es decir, renunciaba el presidente de la Cámara de Diputados, que era en la línea sucesoral el que le tocaba asumir,
porque el vicepresidente tampoco estaba aquí, el vicepresidente de Juan Bosch, era el doctor Rafael Molina Ureña, el presidente de la Cámara de Diputados, y entonces asumía Francisco Alberto Camaño Deñó. Y se reunió el Congreso que había sido electo en las elecciones del 62, y escogió a Francisco Alberto Camaño Deñó, renunció como militar. Pero fíjate cómo son las cosas de la vida. 24 años después, en el año 1989, en el Palacio Nacional, cuando Juan Bosch cumplía 80 años de edad, eso fue a finales del mes de junio, el presidente Joaquín Balaguer, que era el presidente de la República en ese momento, condecoró a Juan Bosch, y al lado estaba el coronel Elías Wessing y Wessing, de quien se han dicho verdades, pero también muchas falsedades. Se ha hablado sobre el coronel Wessing y Wessing. Que, por ejemplo, que el coronel Wessing y Wessing le dio el golpe de Estado a Juan Bosch, eso es mentira. El golpe de Estado a Juan Bosch lo dio un conjunto de fuerzas, entre ellas fuerzas militares, pero se ejecutó por orden de el asesor policial de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Quién era ese asesor policial? Mira, Luis. Ramón Eulogio Benito Monción Leonardo. ¿Sabe quién es? Ramón Eulogio Benito Monción Leonardo, en paz descanse, es el nombre que lleva la Academia de la Policía, donde se graduaron unos policías en estos días, en Atillo, San Cristóbal. Uno de los mejores oficiales que han tenido los cuerpos policiales y militares, digamos también, porque él hacía trabajos en coordinación con las fuerzas militares profesionales. Vivió toda esa etapa. Yo una vez conversé con él falleció hace unos años, en paz descanse, me regaló ese día esta novela a mi amigo Víctor Grimaldi, con sentimientos y afectos. 19 de octubre del 2007. Me dijo ese día en su casa, en la Castellana vivía, que siempre Juan Bosch decía que quien había dado la orden del golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963, en la madrugada, al principio de la madrugada, porque fue entre el 24, Día de las Mercedes, y el 25, había sido el coronel Fritz Long, un coronel del ejército de los Estados Unidos, consejero militar. Y me dijo Ramón Benito Monción Leonardo, el general, ese día, en 2007. El coronel Long estaba ahí, me dice, en el palacio. Y es verdad que estaba, no está comprobado. Incluso en este libro mío hay documentos, no simplemente transcritos. Aquí dijo y eso, no, el documento fotocopiado, directo, original. Algunos de estos documentos, que son de los archivos norteamericanos, están censurados, no dicen todas las cosas, que no dejan que se publiquen todas, ellos lo censuran. Pero aquí hay documentos en que se menciona estaba en el palacio. Ahora me dice el general Monción Leonardo, quien realmente dio la orden, que estaba también ahí, era un civil, el asesor policial, Anthony Ruiz. Era el consejero de Seguridad Pública de la Embajada de los Estados Unidos. Aquí durante mucho tiempo, mucha gente ha repetido que Anthony Ruiz era lo mismo que Dan Mitrioni,
de Amitrioni también fue otro elemento de la embajada norteamericana que estuvo aquí, pero no eran el mismo. El general Monción Leonardo me dio copias de unas fotografías donde está él con Anthony Ruiz y la vamos a ver en un momento, con Anthony Ruiz y con Dan Mitrione, y con otros oficiales conocidos de la policía. Pero yo buscando, como me dijiste que trajera documentos, me encontré con esto que yo guardo hace tiempo. Esto es el registro biográfico del Departamento de Estado, de la misión de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, de la Agencia para el Desarrollo Internacional, la AID, de los cuerpos de paz, de las agencias de control de armas y desarme, de la Agencia de Información de los Estados Unidos, este es el UCIS, la agencia que da noticias, la UCIS, el amigo Franklin Polanco trabajó ahí mucho tiempo. Ahí fue que secuestraron una vez a la consejera en el gobierno de Balaguer. A Bárbara Hutchinson. Y del Servicio de Agricultura de los Estados Unidos. Este documento antes se publicaba mensualmente, este es de julio de 1970. Entonces mira lo que está aquí, Luisín. Mira, para que veamos. Primero lo vamos a ver en un documento oficial del gobierno de los Estados Unidos. Y después vamos a ver la fotografía. En la página 287 aparece Dan Mitrione. Era norteamericano de origen italiano, pero norteamericano, y era rubio. Dan Mitrione, aquí está. Estuvo en la Marina de Estados Unidos del año 42 al 45. Fue jefe de policía en un lugar determinado de la Policía Municipal en Ica. Estuvo en Belo Horizonte, en Brasil, como asesor de seguridad de la AID. En Río de Janeiro. Y estuvo también en Montevideo, pero bueno, que fue donde finalmente él fue eliminado. Ese es Dan Mitrione, que es muy diferente al que se le atribuye aquí haber al que se le participado. atribuye aquí. Bueno, buen dato. Al Anthony Ruiz, pero aquí está Anthony Ruiz también. Sí, no, porque lo registra la historia, el documento gráfico. Anthony Ruiz, Santo Domingo, consejero de Seguridad Pública, desde enero del 63, jefe de Seguridad Pública, junio del 63, y en el 68 seguía aquí. Bueno, Dan Mitrione no era del AID, Dan Mitrione era de la CIA. Estuvo aquí en la embajada como parte de la CIA. Y Anthony Ruiz como parte del programa de seguridad pública de asistencia a la policía. hemos llegado al 1965, hemos hecho un alto como lo hicimos en el 63, nos vamos a una pausa y vamos a regresar. Seguimos repasando la historia en base a un documento gráfico de periódicos hecho por el periódico Hoy bajo la dirección de Adriano Miguel Tejada. Entonces, es un placer que ustedes sigan con nosotros. Regresamos en breve. El poder de la cultura en el poder de la tarde. Hoy estamos haciendo repaso de la historia. Estamos en la década de los 60. Me acompaña Víctor Grimaldi, con quien estamos haciendo repasos interesantes de la historia. Don Víctor, vamos al 66. Hay una fotografía por ahí que tenemos que ver. Vamos a ver, doña Cecilia, qué nos depara esta interesante fotografía.
Ahí está presta para usted. Ahí está. Bueno, esta fotografía me la dio el general Ramón Eulogio Benito Monción Leonardo. Es el nombre, quizás no lo estoy diciendo completo en el orden en que van los nombres, el nombre de él, apellidos y nombre de pila, pero es el nombre de la Academia de la Policía en Atillo, en San Cristóbal, donde se forman los policías. Pues él es, si vemos la foto de los que están ahí de frente, así como lo estamos viendo, de la derecha a la izquierda, primero está el general Robinson Brea Garó, y después está el general Monzón Leonardo, ese es él. Después está en el centro el general Almarante, no sé si lo conociste. No. Él fue el padre adoptivo de aquel general que estaba buceando en el año 1996, desapareció, recuerda, un general joven de la policía. Oh, sí, eso tiene su ¿Cómo historia. era que se llamaba? Oh, ese general, sí, conozco muy bien la historia. En un momento recordaremos el sí, nombre. No, ¿verdad? pero en estos días estuve hablando de eso a propósito de su distinguida esposa. Vamos a ver la fotografía de nuevo. Entonces, después, que es la razón por la cual presentamos la fotografía, estábamos hablando de ese tema, en la parte anterior de este espacio, está Anthony Ruiz. Es decir, bueno, el primero de la izquierda es Dan Mitrioni, el rubio, y el otro es Anthony Ruiz. Anthony Ruiz, ese era el consejero de la Agencia Internacional para el Desarrollo, AID, consejero de Seguridad Pública que asesoraba a la policía desde el año 63 hasta el año 68-69. Y según el general Monción Leonardo, fue él el que le dijo a los militares que hicieran preso al presidente Juan Bosch. Hacer preso al presidente Juan Bosch, ese fue el golpe de Estado, los militares, cuando estaban en el Palacio Nacional, en la madrugada del 25 de septiembre del año 1963. Y el que está en el extremo izquierdo, el rubio, ese es el famoso Dan Mitrioni, que después, en el año 1970, julio o agosto del 70, fue secuestrado y eliminado por un movimiento guerrillero que luchaba contra una dictadura cívico-militar que había en el Uruguay. Y él era entrenador de la policía, ya se decía que enseñaba torturas. Eso fue lo que alegaron los guerrilleros tupamaros para eliminar a ese rubio, el famoso Dan Mitrioni. Son personajes muy diferentes que siempre se ha dicho que eran el mismo personaje, Anthony Ruiz y Dan Mitrioni. Esa fotografía me la facilitó el general Monción Leonardo aquella vez. Bueno, vamos a ver si esto tiene que ver con el golpe de Estado y con lo que había señalado en el segmento anterior. Y con todo lo que pasó en los años 60, a partir del 63. Así es. Porque comenzamos hablando del 63, pero mencionamos al general Wessing, y yo dije que al general Wessing, de él, se han dicho verdades, pero también se han dicho muchas mentiras. El general Elías Wessing y Wessing. El general Elías Wessing y Wessing, ¿verdad? Como señalaba, se le atribuye que fue el que dio el golpe de Estado. No fue Wessing. El golpe de Estado lo dieron los yanquis. Ahí están las pruebas. Fíjense, ahí estuvo ese día ahí al lado de Juan Bosch. Pero además una cosa interesante, pues son las cosas de la vida dominicana y de la política. Ahí vemos al general Wessing con Joaquín Balaguer y Juan Bosch en el año 1988, en el mes de junio. Pero 17 años antes a eso, a esa fotografía, ¿qué sucedió? ¿Tú sabes qué sucedió, Luisín? ¿Qué sucedió? 17 años antes. Dímelo.
No, mi mente no está así como para estar ni adivinando ni forzándola. Para eso estoy aquí sentado, para oír. Mira, en el año Crowley. 1971. En el 70 ocurrió lo de Crowley, en el 71... Estamos hablando del 71, ¿verdad? Sí. 17 años antes de esa foto. La banda colorada, ya de eso se ha hablado mucho, ¿no? Aquí dice, Balaguer, Joaquín Balaguer, que era presidente de la República, acusa a Wessing de conspirador impenitente. Eso fue en junio de ese año. 30 de junio, el presidente pues Joaquín tengo Balaguer, memoria en una presentación televisada. Histórica en el Palacio Nacional, jamás se me va a olvidar eso. Ah, bueno, pues entonces la memoria funcionó, la de Luisín Mejía, ¿verdad? Yo pago, escúchame, lo que no tengo por conseguir ese video de esa noche y para verlo. Fortunato no lo tendrá guardado. No, lo hubiese presentado 70 veces. Conspirador impenitente. Luisín, la verdad es que si bien es cierto que el general Wessing nunca se entendió ni se llevó bien con el presidente Juan Bosch, pero sin embargo, después de esa noche del 30 de junio del 71, el que salió a defenderlo en los días siguientes fue Juan Bosch. Juan Bosch dio unas declaraciones y habló por la radio. Él tenía un programa de radio que se llamaba Tribuna Democrática. A la 1:30. Cuando era el líder del Partido Revolucionario Dominicano, y defendió al general Wessing. Y dijo que lo que le habían hecho era un juicio inconstitucional e ilegal y lo deportaron. Pero no fue la primera deportación que sufrió el general Wessing. Primero lo deportaron en el 65, este libro habla de la intervención norteamericana del 65, lo escribí yo. Pero una edición posterior es esta, Golpe y Revolución. General Wessing, aquí están los documentos norteamericanos, fue una víctima de la intervención norteamericana. Aunque él se opuso con el grupo que estaba en la base de San Isidro, el CEFA, al retorno de Juan Bosch. Después, en el mes de septiembre del 65, los soldados norteamericanos fueron a su casa, lo rodearon, lo montaron en un avión y lo sacaron del país. Lo deportaron en su propia tierra. Balaguer le permitió retornar después de la revolución en el año 68. Y le reconstituyó, no se dice reconstituyó, le renovó sus derechos civiles y públicos. Formó el Partido Quiqueyano Demócrata, el que ha jugado PQD, un papel importante en la vida política democrática de este país. Y que lo sigue su hijo, que es hoy día un diputado, Elías Wessing Chávez. Y después, entonces, en el 71, Balaguer lo acusa. Yo tengo aquí fotocopias de los periódicos de esa época, sobre todo del Caribe. Por ejemplo, el 2 de junio, viernes, Wessing seguía anoche en el país. Será 2 de julio. Balaguer le pidió a los militares, porque lo acusaban de estar conspirando para derrocar a Balaguer. Sí. El periódico Hoy, Ángela Peña, publicó hace como 15 o 20 años una serie de reportajes y se dijo en esos reportajes que realmente no hubo ningún complot. Entregan recomendación de deportar al ex general, los militares. ¿Quiénes fueron esos militares? Lémelo a ver para un poco de historia. El presidente de la República, dice aquí, doctor Joaquín Balaguer, lee el documento mediante el cual los jefes militares y policiales solicitan la deportación del general retirado Elías Wessing y Wessing por dedicarse a actividades conspirativas. Al lado del gobernante, el secretario de las Fuerzas Armadas, Mayor General Joaquín Abraham Méndez Lara, y el general Juan René Bochán Javier, secretario de Interior y Policía. Les rodean altos oficiales de los cuerpos castrenses y policiales. Estiman trastornadora la presencia de Wessing aquí y comenzaron a sacar comunicados, ¿verdad?, de los grupos políticos vinculados al Partido Reformista, defendiendo al gobierno constitucional,
Viernes 2 de julio del 1971, 2 de julio, así dice el mismo. Listín Diario, deportarán a España al ex general Wessing. Mira, aquí en la foto está más clara. Aquí está Chinino, Chinino que Lluveres. era antes uno de los seguidores de Wessing y Wessing, fue de lo que recomendó su deportación, estaba ahí sentado también. ¿Quién más? Ahí estaba Francisco Amiyama. Sí. Aquí está el famoso general Checo. Y varios más, pero ahí no está el general Enrique Pérez y Pérez. Que es el que yo te quería preguntar. No está ahí. Él estuvo, sí, la noche del juicio que le hizo el presidente Balaguer en la televisión. Estaba sentado al lado de Wessing. Incluso yo recuerdo que cuando el general Wessing iba saliendo del estudio o de la escena de la televisión, quien iba detrás, o uno de los que iba detrás del general Wessing, era el general Pérez y Pérez. Esa noche sí, pero aquí no está. Entonces, aquí tenemos el lunes 5 de julio, Luisín, Listín Diario, el lunes 5 de julio. No, pero ya lo tengo aquí, espérate. Destierran a Wessing, sí. Lo acompaña esposa, escoltan oficiales de policía, niegan vínculos con complot. 2 dirigentes de la Asociación Médica Dominicana negaron ayer que el proyectado paro que había anunciado esa entidad tuviera que ver, etcétera, etcétera. Pero ahí fue que un famoso odontólogo, amigo de nosotros, se unió al gobierno del doctor Balaguer y al Partido Reformista. Era dirigente del PQD en esa época. ¿Lo conoces? No, ¿quién? Cambió de profesión. Ah, sí, odontólogo. Pero mira, ya tengo los nombres aquí, yo Después me permito leerlos. Que es mira, Luisín, mira. lo conseguí, lo tengo aquí. Pero mira, antes que nada, no, aquí yo tengo el video. Aquí está. Dímelo a ver. Míralo aquí. Aquí está una fotografía publicada años después. El presidente Balaguer. Pérez y Pérez al el lado. general Wessing. Que se quedó todo el tiempo así. Y el general Enrique Pérez y Pérez. Mira, aquí no ha pasado en este país un episodio como ese. Y mira el video aquí. El país se quedó paralizado esa Míralo noche. ahí, cuando Balaguer estaba hablando. Eso es una fotografía de la pantalla de televisión. ¿Quién tendrá ese video? Que salía con rayas así. Porque en esa época no existía televisión digital. Míralo ahí. Ahí está. Yo voy al archivo desde la Nación. ¿Tú sabes quién es ese general que está ahí? Sí. Ese es un primo o pariente del general Antonio Inver. Inver MacGregor. Eran 2 hermanos, Mario Inver MacGregor y Alfredo Inver MacGregor. Sí, como no. Mario creo que fue después, inicialmente, jefe de la Fuerza Aérea o jefe del cuerpo de ayudantes militares. Pero déjame leerte los militares que estaban todos. Yo estaba buscando si estaba don Milo, si estaba don... El presidente Balaguer, sí, pero el presidente Balaguer le preguntó ahí, lo interrogó. Claro. Usted estaba en el complot. Balaguer, Es verdad que... Balaguer era No, yo guapo. no estaba. Es verdad que el general Wessing estaba conspirando, pero yo creo que, no recuerdo bien, pero creo que los hermanos Inver, Alfredo y Mario Inver, no acusaron al general Wessing. La plana mayor, que no firmó el documento que consideró trastornadora la presencia de Wessing aquí, le pidió al presidente de la República, obviamente instado por él, que lo deportaran. Enrique Pérez y Pérez, mayor general, el jefe de la Policía Nacional. Méndez Lara, mayor general, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Bochán Javier, general de brigada, secretario de Interior y Policía, lo que es Chubasque hoy día. Braulio Álvarez Sánchez, general de brigada, subsecretario de las Fuerzas Armadas. Juan de los Santos Céspedes, subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Salvador Lluveres Montá, general de brigada, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Rafael Adriano Valdés Hilario, general de brigada, jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional. Ramón Emilio Jiménez Hijo, Mimilo, comandante de la Marina de Guerra de Estado Mayor.
Anselmo Juan Esteban Pérez Guillén, general de brigada, supervisor de las Fuerzas Armadas. Anselmo Pilarte, general de brigada del cuerpo de ayudantes, jefe del cuerpo de ayudantes el honorable señor presidente. Rivera Caminero, comodoro, asesor del presidente. Este era que yo estaba buscando, a ver si estaba ahí. Ney Rafael Nivar Seija, general de brigada, comandante de la primera brigada. Ney todavía no estaba a la par con Pérez y Pérez. Rafael de Jesús Checo, su jefe de Estado Mayor. Logroño Contín, capitán de navío. Francisco Medina Sánchez, coronel. Marco Antonio Jorge Moreno, coronel, comandante del Comando de Apoyo. Robinson Brea Garó, coronel. Y Manuel Cuervo Gómez, coronel, comandante de Apoyo de Mayor. Y Antonio Álvarez Alviso. Todos esos firmaron ese documento con el cual Balaguer deportó a Wessing. De manera que luego viene una serie de situaciones. Todo esto evidentemente ocurrió en el año 71, ¿verdad? Nos hemos adelantado porque apenas vamos por el 66, ¿qué te parece? Estaba un golpe y lo mandaron para España. Aquí tienes tu documento para que lo sigas guardando. Bueno, mira, ese era el tribunal de esa noche, Luisín. Era una foto más amplia del listín. Sí, sí, mira sí. Cómo estaban sentados, donde se sienta el Consejo de Gobierno actualmente. Actualmente, sí, en el salón, el presidente la segunda Balaguer, planta. al general Pérez, aquí una fila de militares y otra fila de militares. Televisado en Radio Televisión Dominicana, insisto, ¿quién tendrá eso? Alguien me dirá. Se compadecía eso con un régimen democrático. Alguien me dirá por acá, por el teléfono, quién tendrá ese video. Se compadecía eso con un régimen de respeto a la ley y a la Constitución. Imposible. Por eso, Juan Bosch, que era el líder, Juan Bosch era el líder de la oposición y del Partido Revolucionario Dominicano, desarrolló toda una lucha por llevar al gobierno del presidente Balaguer, como él decía, a la legalidad. He puesto los teléfonos, claro que sí, pero no, ¿cómo va a ser democrático, por Dios? He puesto los teléfonos por si ustedes tienen alguna inquietud, algún aporte, alguna pregunta que podemos compartir en este conversatorio que tengo con Víctor Grimaldi sobre la década de los 60, aunque hemos estado pasando ahora episodios del 71, del 73. Vamos al año... Pero Luisín, las lecciones de la historia, no se puede pedir invasiones extranjeras, porque usted después, así como el pueblo dominicano, mira, estos son soldados norteamericanos en el 75, eso es frente al Parque Independencia, en esa zona, atropellando a jóvenes dominicanos. Así como las tropas extranjeras atropellan al pueblo, fíjate un militar como terminó expulsado, porque fueron las tropas norteamericanas. Esta es una carta, por ejemplo, que está en mi libro, en Golpe y Revolución, del general Wessing al presidente Johnson, poniéndose a su disposición. Inclusive, después que lo habían sacado, en los días que lo sacaron del país en septiembre del 65, y lo maltrataron igual. Esa es una lección muy importante. Pero después en el 77 estaba con Balaguer y Juan Bosch. Porque así es la vida. Así es la vida. Y es la política. Con el tiempo, el país evolucionó. Y formó un partido. Bueno, pero yo tengo también algo sobre Antonio Inver. ¿Hablamos? No, vamos al 66, vamos al 66. No, pero antes de ir al 66 vamos a volver al 65. Con mucho gusto entonces. Me pediste documentos. Que trajera documentos. Los veo con mucho interés. 31 de agosto de 1965. Ajá. Todavía los constitucionalistas no habían entregado las armas. No. Dice el New York Times, Junta Dominicana cede el poder. La Junta se llamaba, el gobierno de Antonio Inver Barrera, que se llamaba Junta de Reconstrucción Nacional. Este documento fue preparado por un grupo de cubanos que apoyaba a Antonio Inver Barrera, cubanos anticastristas y anticomunistas.
Aquí está el general Antonio Inver Barrera. Aquí está el ingeniero Alejandro Celer Coco. Aquí está el coronel Pedro Bartolomé Benoit, que ese fue el oficial de las Fuerzas Armadas, uno de los oficiales que firmaron un comunicado o una carta pidiendo la intervención de las tropas. Crearon una junta militar provisional en San Isidro y pidieron la intervención de las tropas americanas. Una vez yo sostuve un debate con él en el programa de Nuria Piera en Colorvisión, en el año 1994, sobre ese tema. Una persona muy decente, respetuosa, y discutimos amistosamente. Vamos. Este era el gobierno de Antonio Inver, porque nada más se habla del gobierno de Camaño, que era el gobierno verdaderamente auténtico desde el punto de vista de la legalidad. Porque Antonio Inver Barrera no lo eligió el pueblo dominicano en unas elecciones. Y este Luis Conte Agüero, que era un asesor. Vamos a ver. Sí. Vamos a escuchar esta llamada. Saludo a su orden. Buenas tardes. Saludos. Adelante. Le escucho. Adelante. Buena. Sí. Buena. El presidente a Diego Bessi Chávez está en la Fuerza Armada. ¿Por qué? El presidente Balaguer. Ajá. ¿Lo nombró? Lo nombró a Bessi Chávez después de ser... Ah, sí, cómo no. Ese es un destacado. A ver, esa historia. ¿Cómo no? Después ese mismo Bessi Chávez fue deportado. Lo nombró después. Eso fue lo más importante. Bueno, muchas gracias. Miren, ese ciudadano... Bueno, lo que pasa es... quiero identificar, ese es un ciudadano muy importante. Ese se llama Luis Mercedes. Luis Mercedes son de esos sabios de pueblo, que tú pareces que no sabe mucho, pero que es un auténtico conocedor de las intríngulis del dominicano. Yo le tengo mucho aprecio y mucha consideración, tanto a él como a su familia y a su hijo, y me place mucho de su llamada. Él está dando un dato de lo que es la vida. Bueno, la fotografía de esta segunda edición de sí, ya en el poder. Ya es porque resulta que el presidente Joaquín Balaguer gobernó hasta el 1978, pero estuvo entonces 8 años en la oposición. Sí, pero que lo nombró, ese es un buen dato. No, en la oposición, entonces todos los que están abajo se ponen de acuerdo. Sí. Déjame ver esta llamada, Víctor, que no se me cae. Vamos a terminar antes de la llamada. Y el general Wessing, que presidía el Partido Quisqueyano Demócrata, que aprendió política, ya era un político, se alió al presidente Joaquín Balaguer, al Partido Reformista, que ya era social cristiano. Sí, el PRSC. Ganó las elecciones en el 86, pero ahí lo puso de secretario de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que está diciendo Luis? Saludos, buenas tardes, buenas noches, a su orden. Adelante. Adelante. ¿Aló? Sí. Sí, buenas tardes. Buenas. Estoy llamando, estoy viendo el programa que tiene el doctor Grimaldi y Luisín. Sí. Me gustaría hacer Adelante. una pequeña observación al programa. Hágalo, está con nosotros, adelante. Quería preguntarle al doctor Grimaldi si él sabe, después de Juan Bosch elegido el 20 de diciembre del 62 como presidente, ¿cuáles fueron los compañeros que lo acompañaron a él a su visita al Departamento de Estado de Europa y otros lugares? Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿De dónde nos llama? ¿Quién nos llama? Yo le estoy llamando desde Nueva York. No quiero darle mi nombre, pero podemos más adelante, si toma mi teléfono, podemos hablar. No, dígalo quiénes fueron. Yo estaba muy chiquito en esa época. Yo quiero decirle que el profesor Juan Bosch estaba destituido antes de juramentarse, porque cuando él salió acompañado del señor Emilio Almonte, del señor Mario Ross, que era un representante del Banco
Interamericano de Desarrollo, en esos momentos prestando servicio en el Banco Agrícola de Santo Domingo. Y el señor vicepresidente, cuando Juan Bosch llegó al Departamento de Estado y fue entrevistado en el Departamento de Estado, automáticamente ya estaba destituido de su posición, porque nada de lo que le ofreció el Departamento de Estado, Juan Bosch lo aceptó. Por lo tanto, en ese momento, como los americanos eran los dueños y señores del mundo americano, Juan Bosch automáticamente estaba destituido. Así es que a Juan Bosch, el golpe de Estado que le dieron a Bosch fue prácticamente como a un niño cuando le dan un caramelo, cuando lo chupe. Entonces a Juan Bosch le dieron esos 9 meses para que se mantuviera en el poder, pero le aseguro que la visita al Departamento de Estado, cuando Juan Bosch salió de ahí, ya estaba automáticamente destituido. Muchas gracias, señor. Un grato placer que usted nos llame desde la ciudad de Nueva York. Bueno, en este libro... Y comparta su criterio y lo exponga. Para eso estamos. En este libro, si el señor no dio su nombre, trate de conseguirlo. Un libro que tiene 500 páginas, digamos, sí. 500, documentado. Con documentos del gobierno de los Estados Unidos. Usted va a ver, puede leer la conversación, está aquí transcrita, entre el presidente Juan Bosch y el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Ahí está en el libro y eso es para cotejar la historia. Saludos, buenas tardes, a su orden. Adelante. Hello. Sí. Sí, buena. Me dejaron esperando para ponerme al aire. Pues aquí estoy. Adelante. Sí, bueno. Estoy llamando porque es que quiero felicitar y saludar a mis dos viejos amigos. Es de Nueva York que le hablo. Ah, ¿quién nos habla? Andrócles Ortiz, de Maní. Oh, pero Andrócles, ¿y en qué zona de Nueva York tú estás? Yo estoy en Manhattan. Bueno, pero Andrócles, ese es un vanilejo del barrio Mejoramiento Social. Para que tú veas que el mundo es así. ¿Qué te parece el programa, Andrócles? Bueno, pero lo estoy llamando porque estoy maravillado. Realmente, ojalá en las escuelas esta juventud conozca la verdadera historia de la cual están hablando estos dos personajes. Pero aparte de eso, también, que Tito Grimaldi, que fuimos compañeros de trabajo y amigos hace muchos años. Andrócles, sí, Andrócles, yo me acuerdo muy bien de ti. ¿Cuánto tiempo tienes en Nueva York? Yo tengo 20 y tantos años por acá y ya usted sabe, por aquí estamos ya con todo. Pero hablas igual, ¿eh? Hablas igual que siempre. Qué bueno que llamas. Después de viejo fue que tuve que venir para acá. Bueno, por circunstancias. No hay problema. Muchas gracias, Andrócles. Ha sido un placer, un gran placer verlo a ustedes dos, amigos viejos. Y gente muy sana, muy seria, y hablando de algo sobre todo importantísimo. Un placer y un saludo. Muchas gracias, Andrócles. Un abrazo. Un abrazo. La otra llamada. Saludos, buenas tardes, a su orden. Qué felicidad escuchar a Andrócles. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Adelante. La señora, saludos, buenas tardes. ¿Aló? Sí. Luisín. Adelante. Sí, saludos, buenas tardes. Ahí está. Dígame. Sí, de San Francisco de Macorís. A su orden. Muy importante el programa, muy bonito. Pero quien les habla no le tiempo más que los años 80 y 90. Me importa y me simpatiza el programa y el tema que se está discutiendo. Pero quiero hacerle una pregunta al señor Grimaldi, y es que todavía no se sabe sobre el triunfo del profesor Juan Bosch. Cuando fueron a defender supuestamente Grimaldi y Leonel Fernández, entre otros, el triunfo del PLD representado por el compañero Bosch. Entonces Grimaldi fue uno supuestamente a lo que fue a defender y todavía
no se sabe nada. Quiero que dé explicación sobre esta situación. Con mucho gusto, gracias. Tengo a Víctor aquí para comentar de esto, que vamos a llegar a ese año. La siguiente llamada, 2 llamadas más y entonces entramos, hay que recordar. Sí, a su orden. ¿Es el programa de Luisín y Enrique Grimaldi? Sí. Mira, yo quiero saber qué es que lo está patronizando a ustedes. Coño, un programa así tan largo y ustedes no ponen anuncios. ¿Quién es que le da ese chirrita a Luisín? Yo creo que me diga a mí. ¿Con quién tengo el honor de conversar para Para que decirle? te mande anuncios. Y tan bueno y tan lindo. ¿Con quién tengo el honor? ¿Con quién tengo el honor de conversar? Con Bienvenido. ¿De dónde? Bienvenido Cáceres, Bienvenido, ¿de dónde? de Santiago. Un grato placer, te lo comento ahora, bienvenido. Muchas gracias. Y gracias por tomarte el tiempo de llamarnos. La siguiente llamada. Aquí uno tiene que oír de todo y prepararse. Adelante. Buenas. Buenas. Yo quiero hacerle una pregunta. Hágala. Yo quiero un favor que me haga, Víctor. Haga. Víctor, te habla Manolo Reyes. Yo necesito que tú me des la dirección, que no lo encuentro en el libro, El Papa y Trujillo. Yo quiero conseguir ese libro, que me salgo del tema. Sí. Pero quiero no lo puedo comprar, Manolo Reyes. ¿De dónde tú llamas, Trujillo Manolo? De aquí de la Avenida Independencia, a los kilómetros. ¿Sabes que de donde vivía tu mamá? Ese. Bueno, muy bien, te lo vamos a dar ahora. La siguiente llamada, préstamelo, Víctor. Sí, adelante, la Que te siguiente escriban. llamada. Escriban para... Que mande su teléfono para enviarle el libro. Adelante. Adelante, buenas tardes. Soy Marisa Jiménez, de aquí de la capital, de los kilómetros. Adelante. Es para hacer un aporte, para decir que el programa es muy bonito, muy desarrollado y muy bueno. Ah, pues muchas gracias. Es un piropo que nos engalana. A su orden siempre. La siguiente llamada. Buenas. Buenas. Adelante. Adelante. Buenas, es para felicitar qué programazo. ¿De dónde nos llama? De Santo Domingo de Naco, para felicitar lo que programas. Bueno, muchas gracias. Muy buena la entrevista, los datos, la información, realmente lo felicito a don Víctor, a usted. Excelente. Y esa parte del video de Balaguer con Wessing, yo mismo no lo conocía. Eso fue una noche histórica. Bueno, muchas gracias. Miren, eso del video de Balaguer, yo estaba muy joven, pero me impactó. Ya ahí está el video. Sí, me impactó de una forma tal que esa noche casi no dormí, porque ver a un presidente como Balaguer, teniéndolo ahí al lado, un señor de baja estatura, y le hacía así: usted es un conspirador impenitente. Porque había que escuchar a Balaguer. Balaguer tiene discursos memorables. El panegírico que hizo a Trujillo, un discurso memorable que hizo en el Congreso Nacional cuando regresó y se puso y tenía ahí a Antonio Guzmán, de Wessing. Balaguer es una cosa para estudiar. Vamos a seguir porque nos hemos detenido en el año 66. No, explicar... las preguntas. No, las preguntas y cosas que hay que precisar. Nos va a comer tanto el tiempo que vamos a seguir, nos quedamos en 5 años, no hay problema. Joaquín Balaguer tuvo como maestro a un personaje de la República Dominicana que, de acuerdo con Juan Bosch, fue el que supo gobernar, porque según Juan Bosch, el buen gobernante es el que sabe mantenerse en el poder. Y ese que supo mantenerse en el poder durante 31 años fue Rafael Trujillo, y fue el maestro de Balaguer. Balaguer fue el discípulo más aventajado de Trujillo.
cuando fue presidente, trató de quitarse lo malo de Trujillo, se lo quitó en gran medida, y con la experiencia gobernó la República Dominicana, era un estadista. Eso es lo que pasa con Balaguer. Balaguer, desde el año 1957, era vicepresidente de la República, vicepresidente. Pero desde el año 50, 51, 52, ya era ministro. Fue ministro de Educación, de Relaciones Exteriores. Después presidente titular. A la muerte de Trujillo le toca manejar la transición de la dictadura a ese proceso. Lo sacan del país un grupo de quienes le acompañaban en el llamado Consejo de Estado, que eran tan trujillistas como Balaguer. ¿Quién era Rafael Filiberto Bonelli, que lo sustituye como presidente? ¿Quién era Antonio Inver Barrera, que participó en el atentado contra Trujillo y por eso es un héroe nacional? No fue héroe nacional en el 65, todo lo contrario, y tuvo la oportunidad de haber sido el Camaño. Y no lo fue. Y no lo fue. Camaño, lamentablemente, muy joven, se inmoló después en el 73 con la guerrilla. Entonces, Elías Wessing sí aprendió, y Antonio Inver también después, porque Antonio Inver Barrera formó la Junta instigado y patrocinado por la OEA y por los Estados Unidos. Viene el gobierno provisional de Héctor García Godoy en septiembre de 1965, después de la Revolución. Balaguer gana las elecciones al año siguiente y Antonio Inver no se dio cuenta de que la situación del país había cambiado y siguió visitando los cuarteles. Por eso le hacen el atentado el 21 de marzo del año 67. Entonces aprendió con el tiempo. Lamentablemente Camaño se inmoló. Y el juego político, que es lo que lleva finalmente el juego político al establecimiento de la democracia, produjo esa fotografía. Wessing nada más tenía unos días que era ministro de las Fuerzas Armadas en ese momento. Entonces, cuando Balaguer volvió en el 86, que Balaguer salió en el 78 del poder y volvió en el 86, a quien él nombra secretario, que hoy se llama ministro de las Fuerzas Armadas, es Antonio Inver Barrera. Pero en junio del 88, mayo-junio, le hicieron unas huelgas al gobierno y se rumoraba, y lo debo decir ahora, que Antonio Inver estaba conspirando. No hubo que hacerle un atentado, simplemente emitir un decreto y sacarlo. Eso fue voz populi. Se rumoraba que Antonio Inver, entre contertulios. Había una serie de jóvenes empresarios y movimientos comunistas arrepentidos. Eso salió a relucir. Aquí que ahora privan en anticomunistas y en demócratas que estaban coqueteando. Eso se rumoró. Y había una huelga y Balaguer entonces puso a Wessing. Y Wessing entonces fue 2 años ministro de las Fuerzas Armadas. Y ahí es que vienen esas relaciones. Es decir, aprendieron a que una sociedad democrática se maneja con democracia y con respeto a los derechos humanos. Antonio Inver, en el 65, por instigación de John Barlow Martin, que había sido el embajador americano, formó esa junta, pero fue el gobierno de los Estados Unidos. En mi libro están los documentos del gobierno norteamericano, los probatorios, no son inventos. Fueron ellos que formaron esa junta. Y esto es una memoria de Cuba en Santo Domingo, viaje de Conte. Conte es Conte Agüero, Luis Conte Agüero, y renuncia de Antonio Inver. Este era el gobierno de Antonio Inver. Este fue un meeting que hizo el gobierno de Antonio Inver en el Centro de los Héroes, en la feria. Mira ahí el Teatro de Agua y Luz. El comunista no tiene patria. La Asociación de Mujeres... Era la época que era un peligro. Demócratas repudia al comunismo. Sí. No, porque siempre se ven las fotos de allá abajo, de Ciudad 9. Y que estaba prohibido viajar a Cuba, acuérdate. Esto era la junta de Antonio Inver.
Sosúa, Puerto Plata, apoya al gobierno de reconstrucción nacional, allí se llamaba, como centinela de la democracia auténtica. Mira, ahí hay gente, ¿eh? Ahora, ahí no hay, si tú coges la reglita que cogía Juan Bosch, ¿verdad? Pulgada por pulgada, ahí no hay más de 3 o 4 mil o 5 mil personas, ¿eh? Ahí, en esta foto. Tú lo cuentas uno a uno y cuidado. Que parecen que hay 100.000. ¿Me entiendes? Entonces, hay que decir, Luis Conte Agüero, que era un cubano antifidelista y anticastrista, este es un periódico que se publicaba entonces en esa época, La Hoja, que apoyaba a la junta de Antonio Inver. Aquí está Antonio Inver en los estudios de Radio Televisión Dominicana. Pero esa junta, ese gobierno de Antonio Inver existió porque lo apoyó el gobierno de Estados Unidos para hacerle contrapeso al gobierno de Camaño. Felizmente, el general Antonio Inver, de quien fuimos amigos finalmente, en sus años, me concedió, en sus años finales, los últimos 15 o 20 años, me concedió una entrevista sobre los acontecimientos del 30 de mayo, aprendió también a vivir en un sistema democrático. Lo aprendió Elías Wessing y Wessing. A Joaquín Balaguer se le dio el título de padre de la democracia. Yo creo que Joaquín Balaguer fue el padrino de la democracia, porque el padre de la democracia fue Juan Bosch. La criatura que la parió el gobierno de Juan Bosch, y Juan Bosch fue el gran maestro político nuestro, de los dominicanos, aunque hay algunos que no estén de acuerdo, esa es la verdad. Fue el gran maestro de la democracia y de la política dominicana. Esa criatura, él no la pudo amamantar. Quien se encargó de ella después fue el padrino, eso es lo que hacen los padrinos, por eso yo digo esto. En cuanto a un tema que mencionó uno de los que llamó, que fue el 1990, aquí está el informe de las elecciones en la República Dominicana, del grupo de observadores encabezados por el presidente Jimmy Carter, que fue presidente de los Estados Unidos, hablamos de él desde el año 1977 de enero hasta enero del 1981, y que desarrolló la política de derechos humanos. Él vino como observador en el 90, aquí está el informe, realmente, y él explica en este informe, es un informe, está en inglés, pero fue publicado en español por El Nuevo Diario, el periódico El Nuevo Diario. Periódico interesante, El Nuevo Diario, a pesar de ser pequeño. Sí. Yo digo que le está comiendo los caramelos a los grandes medios aquí impresos que tienen muchos recursos con todo lo que está haciendo actualmente. Pero en el año 90, no, después del 90, cuando salió el informe, 91 por ahí, o 92, creo que fue en el 91, El Nuevo Diario lo publicó en español. Y el grupo encabezado por Carter da todas las estadísticas y dice que el conjunto de irregularidades que se cometieron en esas elecciones no definían el resultado, que no constituían fraude realmente. Y por tanto, lo mismo dijo el Partido Revolucionario Dominicano, Peña Gómez, Jacobo Magluta, lo mismo dijeron. Además, en el año 1990 no existía el sistema de doble vuelta electoral, Luisín, que eso es muy importante. Fue después del trauma del 1994 que se reformó la Constitución, y a partir del 1996 se estableció la doble vuelta electoral, y por eso ganó el PLD con sus candidatos. El Partido de la Liberación Dominicana llevó al doctor Leonel Antonio Fernández Reina. Y como son las paradojas de la vida, Joaquín Balaguer y Juan Bosch se juntaron en 1996
para llevar a Leonel Fernández, le levantaron. En el Palacio de los Deportes. Sí. Bueno, un poco de recorrido de historia. Debo decir que esto es una joya, esta revista que Víctor ha citado, cuando se le decía... Es un folleto especial con muchos documentos. Una revista, con fotografía. Revisión. Sí. Y vi aquí a Víctor Gómez Vergé dando un discurso. Víctor Gómez Vergé fue ministro de Interior. En el gobierno de Reconstrucción Nacional. En el gobierno de Antonio Inverno. Un grupo de damas de Baní, vi una profesora mía ahí que vino, qué interesante. Pero bueno, don Víctor, vamos a seguir, nos quedan ya pocos minutos. Mira, que me enfoque aquí, esta foto. Esta foto que la mostramos hace un momento, está por ahí, pero aquí está en el celular, ¿verdad? Está por ahí en la revista. Esa sí es una... Balaguer y Carter en la Casa Blanca. Congresista, sí. ¿Verdad? Sí. Esta foto es del año, ¿dónde se ve mejor? Aquí. Bien, ahí está el presidente Joaquín Balaguer y el presidente Jimmy Carter. Esa foto es del 8 de septiembre de 1977 en el jardín de la Casa Blanca. Ahí estaban Marino Mendoza y yo, cuando ellos nos pasaron por al lado. Y cuando Balaguer se fue, el presidente Carter se acercó a los periodistas y dio unas declaraciones elogiando al presidente Balaguer. Ahí se inició el proceso de transición que permitió que en el año 1978 Antonio Guzmán y el Partido Revolucionario Dominicano ganaran las elecciones. Pero además, este señor, en ese momento presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, vuelve en el 90 ya como expresidente, pero se le dice presidente, y es el observador imparcial de esas elecciones. Y ahí están las estadísticas de los resultados del 1990. Sin embargo, en el 96 volvió a la primera vuelta, en la segunda él no volvió, pero estaban sus observadores. Y la ganó Leonel Fernández, con el apoyo de Joaquín Balaguer. Cosas de la vida. Déjame enseñarte finalmente, antes de que hagas nuevos comentarios, esta fotografía. Esta fotografía es del año 1972. En ese momento, Jimmy Carter era gobernador de Georgia. Y este que está aquí soy yo. Yo conocí a Jimmy Carter antes que cualquier político dominicano. Y antes que el doctor y amigo, que somos amigos, Leonel Fernández. Antes yo lo conocía. Ese año Jimmy Carter, 26 de julio de 1972, me envió una correspondencia, esa es su firma, aquí está mi nombre, a mi residencia donde yo residía en el ensanche Atala. 4 años antes de ser presidente de los Estados Unidos y 18 años antes de venir como observador. En el 90, en el Hotel Santo Domingo, le entregué un ejemplar de este libro dedicado a Jimmy Carter. Muy bien, Son Víctor. importantes esos datos. Sumamente, y era lo que quería. Con esto vamos a terminar el año 66 para dejarlo ahí. Apenas recorrimos 5 años, del 61 al 66. Pero eso nos da tiempo para seguir en la próxima entrega. No, la importancia del 63 y todo lo que trajo. Claro, y el 65 también. Porque fíjate una cosa, si tú ves la fotografía de Jimmy Carter se parecía un poco a Kennedy, y era del Partido Demócrata. Pero muy diferente. Está vivo todavía, está agonizando, pero está vivo. El hijo, sí, claro. Y se decía en la campaña electoral de 1976 que él le ganó a los republicanos, a Gerald Ford, que él era como la imagen de Kennedy. En cierta medida, en algunas cosas lo fue, porque la política de defensa de los derechos humanos de Jimmy Carter trajo de nuevo todo el proceso democrático que se produjo en América Latina hasta el día de hoy. El 66 nos presenta, Balaguer gana las elecciones, a propósito de lo que dices. Luego de todo esa... No, pero eso fue antes. Sí. 10 años antes de Carter. Claro, y pasado obviamente la revolución, lo que pasó con en junio, y se hizo las elecciones, Balaguer las gana,
El ciclón Inés mata más de 100 en el sur. Aprueba nueva constitución que incluye reelección. Ya entra Balaguer. Miren, Mateito Alou ganó ese año el campeonato de bateo de la Liga Nacional. Campeón de bateo con 3.42. Surgió el periódico El Nacional de ahora. Y Peña Gómez dijo que el gobierno de Balaguer era ilegal. Luisín, yo tengo varias colecciones originales de periódicos de los años de todas las elecciones que ha habido aquí. 1962, 1966, 1970, 74, todos los años hasta ahora. Como estamos en un proceso electoral, podemos hacer un próximo programa sobre todos los procesos electorales. Con mucho gusto. Y cómo se han desarrollado. La parte internacional, Mao Zedong purga partido con revolución cultural. Estamos hablando de Pekín. Llega primera ministra Indira Gandhi. Los hippies, la era de los hippies. El mundo llora a Walt Disney. Y Francia abandona a la OTAN. De las principales noticias internacionales. Con esto concluimos hoy. Estoy más que complacido, Víctor, de haber hecho este repaso periodístico, informativo de la historia y concatenar hechos que realmente son importantes, y te agradezco. No fue solo un análisis periodístico, hicimos también un análisis sociopolítico. Sí, de hechos, cómo se pudieron juntar unos con otros, y también puntualizaciones de algunas desmentidos, si se quiere, de situaciones como el caso de Wessing y muchas otras cosas más. Esto es El Poder de la Tarde, esto es una conversación con Víctor Grimaldi. Gracias por su atención. Siempre habrá tiempo para regresar. Hasta la próxima.